Hola, muy buenos días familia, bienvenidos a este espacio. Buenos días Señor, buenos días Señor, bienvenidos a cada uno de los que hoy se están conectando en este espacio. Y bueno, pues hoy vamos a terminar esta miniserie que le hemos denominado Demonios, y es qué bendición que podamos terminar esta miniserie juntos, que podamos aprender, que podamos conocer. Y bueno, pues que saber que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios quiere que conozcamos la palabra. Repito, hay cosas que muchas veces no las han enseñado o no las hemos visto, o nada más las hemos leído, pero nadie la ha explicado. O hay muchas dudas referentes a algunos temas, no específicamente al que hoy estamos terminando de tocar, sino algunos temas que muchas veces pues nada más los vemos en la Biblia, nada más a lo mejor en algún momento los leímos o lo comentamos, como les repito, pero nunca se ha profundizado. No sé, el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus momentos, y me queda muy claro que Él es fiel y que Él tiene grandes propósitos al momento de nosotros escudriñar su palabra. Es conocimiento, es aprendizaje, y pues lo que estábamos haciendo mal, pues vamos a corregirlo, ¿verdad? Porque pues probablemente no conocíamos, por esta parte de ignorancia no conocíamos, y entonces esto de aprender a leer la palabra al estudio nos enseña a no cometer errores. Nos enseña a, bueno, ya vi que el Señor quiere esto para mi vida, voy a corregirlo. No es para lamentarnos, decir, ay no, pero ¿por qué? Yo nunca creí, ahora sí hice enfadar a mi padre y ahora ¿qué voy a hacer? No. El Señor te está enseñando para que haya una corrección, y podamos, podamos cambiar el rumbo, ¿no? Entonces, creo que Dios hace las cosas con un propósito. Y debes de entenderlo, debes de comprender que todo está hecho con un propósito. Y aprovecho para saludar a mi amiga Rosa, bendiciones hermanita, a Hilda, bendiciones, Yesilú, Dios te bendiga. Estamos orando por ti, Yesilú, yo sé que Dios tiene el tiempo y el control de tu vida. Esperamos el milagro, Yesilú, esperamos algo que haga su obra en ti el Señor. Ketita, bendiciones. Mi papá ya está despierto, y bendiciones, papá. Mi prima Rocío, bendiciones. Bianca, Dios les bendiga a todos. Carmen, amén. También nosotros les extrañamos mucho, Carmen, bendiciones. Espero que estén bien todos. Elvita, bendiciones a todos, a todos. Matilde, bendiciones, excelente mañana. Naye, bendiciones. Tere, Dios les bendiga. David, bendiciones. Regina, Gina, bendiciones. Toño, mi tía, bendiciones. Mi tía Rocío, bendiciones. Y todos los que se están incorporando en esta mañana a este estudio. Y pues vamos a empezar, porque ya saben que esto nos agarramos de corrido. Y y de repente sí está cansado, pero qué bendición. Agarramos de corrido. Vamos para acá mi mesita, para que pueda tomar mi cafecito. Ok, empezamos con una oración, ¿les parece? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo. Gracias que nos permites estar juntos para escudriñar tus escrituras. Gracias, Señor, que has puesto en nuestros corazones el buscarte, el poder estar escudriñando tu palabra, Señor, el poder estar atentos a lo que tú nos estás indicando, Señor. Ayúdanos a estar fortalecidos en la fe. Ayúdanos a crecer, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, entender el propósito que tienes para nosotros. Bendice a todas las personas, Señor, que en este momento están conectándose en esta transmisión. Aquellas personas que están viendo y están escuchando esta transmisión, aquellas personas que van a ver más adelante en la repetición, yo te pido en el nombre de Jesús, que de igual manera sean bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado mío, que podamos entender y comprender el mensaje que tienes para nosotros por medio de esta miniserie que hoy concluimos, dándote gracias. Gracias porque has sido fiel, porque eres
porque eres misericordioso con nosotros. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos porque hemos faltado a tu palabra, Señor. Pero también hemos aprendido cosas, Señor, que en nuestra ignorancia las hacíamos ahora, Señor. Permítenos que con conciencia podamos entender lo que no te agrada y lo que es abominación para ti. En el nombre poderoso de Jesús Cristo. Amén, amén y amén. Así es, familia, y vamos a dar inicio, por favor, todos ya con su Biblia, con su libro en mano, y vamos a dar inicio, y acompáñenme por favor a la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y dice así, ya tenemos, este tema es el cuarto capítulo, 4 de 4, el último capítulo, y está titulado Estar firmes, estar atentos. Dice, ¿por qué no tenemos contralucha? 6:12, ¿por qué no tenemos contralucha, lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, ya lo vimos ayer, contra huestes, que son huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. 2 veces se está mencionando estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica, nuevamente, por todos los santos. Estad pues firmes, estad firmes en la fe, estad atentos, estad pues firmes en la roca que es Jesús Cristo. Que nadie nos pueda mover. Que nadie nos pueda mover. Estad pues atentos, estad pues firmes. Nuestra fe tiene que estar firme en Jesús Cristo. Amén. Ok, bueno, pues vamos entonces. Jesús nos mostró durante su estancia en la tierra, Jesús nos mostró la autoridad que tenía del Padre, la autoridad que tenía y que era respaldado para reprender y echar fuera demonios. Él donde se paraba tenía una autoridad y vamos a darnos cuenta cómo los demonios huían con esa manera en que Jesús Cristo los reprendía o los echaba fuera. Reprender sí es echar fuera, es reprender, es sacar, es quitar, es ahuyentar. Entonces, acompáñenme por favor a Mateo 4. Vamos a Mateo 4, 8, 11. Capítulo 4, Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 11. Dice así: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Está hablando Satanás a Jesús. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús estaba en un tiempo de ayuno después de ser bautizado, ¿sí?
dice que el Espíritu lo lleva al desierto en un tiempo de ayuno y de oración. 40 días de ayuno, donde no probó agua, donde no probó alimento alguno, donde se estaba preparando para iniciar su ministerio aquí en la tierra. Entonces llegó Satanás y le dijo, lo tentó, y Jesús Cristo resistió a esa tentación y le dijo, si me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de esta tierra, si tú me adoras. Y lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Es claro, hemos hablado sobre la idolatría, sobre que Satanás ha querido que le llenen de gloria, que le llenen de honra, por medio de sus demonios, por medio de los ídolos. Y Jesús estaba clarísimo, digo, es el Hijo de Dios en ese momento. En ese momento Dios estaba con él, el Espíritu Santo estaba con él y dijo, apártate de mí, Satanás. Con esa autoridad ante Satanás, no ante demonios. Acuérdense que hay niveles, ¿verdad? Ya los vimos. No fue con cualquier demonio, fue con el mero Satanás. Entonces ahí estamos viendo la autoridad que tiene Jesús Cristo ante los demonios. Lucas 11, por favor, acompáñenme. Lucas 11. Lucas 11, 14. Lucas capítulo 11, versículo 14. Dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Ayer estábamos viendo tipos de demonios. Pues hay demonios que enmudecen a la gente, hay demonios que uno piensa que es una enfermedad y son demonios que enmudecen a la gente o que incluso están sordos. Y Jesús dice que echó fuera un demonio que era mudo. Hay tipos de demonios, ya los vimos ayer, los tipos, y uno de ellos es este demonio que Jesús echó. Y vamos por favor a Lucas ahí mismo, Lucas 13, en ese mismo evangelio de Lucas 13, 32. Les dijo Jesús, id y decid a aquella zorra, dice, aquel mismo día llegaron, desde el 31 voy a leer, unos fariseos diciendo, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y Jesús les dijo, id y decidle a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Jesús Cristo nuevamente con autoridad informa y les dice a los fariseos, dile a Herodes que yo echo demonios y que hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Él estaba dando también ahí profecía de que a los 3 días él iba a resucitar. Pero en esta parte pues estaba comentándole que él vino a darnos libertad, que él vino a sanarnos, ¿verdad? El tercer día terminaba su obra, decía así. Mateo 8:28. De una vez ahí que estamos en Lucas 4, Lucas capítulo 4. Vamos a regresarnos tantito, ya que estamos en Lucas. Capítulo 4, versículos 33 al 36. Dice así: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundió por todos los lugares de los contornos. Jesús reprendió ese día, cállate y sal de él, dice en el versículo 35 del capítulo 4. Y Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Fíjense la autoridad con que se reprende, y Jesús reprendía a los demonios.
cállate y sal de él, porque los demonios hablan. Porque los demonios, cuando están dentro de las personas, son los que se manifiestan y son los que hablan. No son acuérdense que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha no es sangre y carne, es espiritual. Y Jesús llegaba y le hablaba al demonio que estaba dentro de la persona. Y Jesús le respondió y le dijo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándoles de inmediato, salió de él y huyó. Esa es la autoridad de nuestro amado Jesucristo. Esa es la autoridad de nuestro amado Jesucristo. Mateo 8, por favor, acompáñenme al libro de Mateo, al Evangelio. Mateo 8. Mateo 8, 28-32. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarianos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de entre los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Algo muy importante, los demonios conocen la autoridad, reconocen la autoridad y el poder de Jesucristo. Ellos reconocen. Fíjense, la gente no sabía quién era. Jesús iba predicando, iba hablando, ¿quién es ese? Decían muchos, pues que es el hijo de José, el carpintero. Caminaba, así, estaba en su ministerio, pero muchos no lo conocían. Pero los que lo conocían perfectamente eran los demonios. Y sabían la autoridad que tenían. Y sabía el poder que tenía Jesucristo. Por eso les dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjense, conocen los tiempos. ¿Qué tienes contra nosotros? El demonio reconoce el poder de Jesucristo. Amén. Ahí mismo en Mateo 8, 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No nada más fue el perdón de nuestros pecados en la cruz, sino que nos hizo libres Jesucristo. Nos sanó, dice, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó todas nuestras dolencias. Él nos liberó. Él nos liberó. Pero aquí venían muchos endemoniados y los echó fuera, dice, con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra echó fuera a los demonios. Cuando Satanás lo tentó, utilizó versículos, utilizó la palabra Jesucristo para reprenderlo y decirle, apártate de mí, Satanás, porque la palabra dice, a un solo Dios te adorarás y solo a Dios le servirás. La palabra dice eso. Entonces, ¿qué es la herramienta principal para echar fuera demonios? Aquí está. Aquí está. Dice aquí que con la palabra echó fuera demonios. Jesucristo, cuando estuvo en el desierto con la palabra, reprendió a Satanás. No es tu palabra. No es lo que tú crees. No es lo que tú eres. Es Jesucristo en ti, la palabra de Dios. No me voy a adelantar porque esto se pone bueno.
Marcos 5. Marcos 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadareanos. Aquí habla sobre dos, en la pasada habló sobre dos demonios, dos endemoniados. Este habla sobre solamente en la persona de uno. Es el mismo momento, pero aquí hablo solamente en la persona de uno. Allá habla sobre dos. Este es uno de ellos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ya vimos cuáles son esos. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. O sea, uno que ya estaba desequilibrado mental, uno que andaba, que muchos le decían que estaba loco, pero estaba endemoniado. Cuando vio a Jesús a lo lejos, corrió y se arrodilló ante él. Punto número 1, los demonios conocen el poder de Dios y la autoridad de Dios. Punto número 2, los demonios se someten ante la autoridad de Dios y se humillan ante la autoridad de Dios, porque reconocen su poder. Tomen en cuenta estas dos partes que les acabo de decir. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Jesús Cristo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Acuérdense que Jesús siempre se dirigió al demonio, nunca se dirigió a la persona, porque la lucha, repito, no es contra sangre ni carne. ¿Cómo te llamas? Respondió: Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Acuérdense que los demonios son territoriales, ¿sí? Las legiones, las huestes son territoriales, ¿sí? Ok, y le rogaban que no los corriese. Qué bárbaros. Marcos 1. Ahí mismo en Marcos 1, versículo 32 y 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. No dejaba hablar a los demonios. Es decir, te me vas con esa autoridad en el nombre de Jesús fuera. Bueno, en este caso él decía: en el nombre del Padre, por la autoridad que Él me da, te reprendo. Wow. ¿Con qué autoridad el Señor habla? Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. O sea, fíjense algo bien importante. Jesús Cristo vino, predicaba, sanaba, ¿sí? Paralíticos, ciegos, sordos, mudos, sanaba, levantó a muertos, ¿sí? Resucitó a muertos, sanó a enfermos, pero algo principal que nos está marcando en la Biblia es que también reprendía y echaba fuera demonios. No es novedoso, no es para asustarse, no es para decir: híjole,
tengo que hacer eso. Bueno, vamos a ver más adelante lo que nos toca hacer a nosotros. Pero sí que nos quede claro, o sea, ¿cómo es posible que sí, cuando decimos es que vamos a sanar por un enfermo, sí, vamos, cerramos nuestros ojitos y sanamos y pedimos, hágase tu voluntad, Señor, en la sanidad? Con esa misma fe que Jesús sanaba enfermos, con esa misma autoridad que Jesús sanaba enfermos, con esa misma autoridad Jesús reprendía demonios. Con esa misma fe que vas y oras por un enfermo, con esa misma fe tienes que ir a reprender demonios. Pero aguántame, todavía no llevamos a ese punto. ¿Ok? Solamente aventé el buscapié para que vayas masticando lo que vamos a ver más adelante. Echó fuera demonios. Marcos 9. Marcos 9. Marcos 9, 14. Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas, está hablando cuando llegó Jesús. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente viéndole, se asombró y corrió a él. Le saludaron. Él preguntó, ¿qué disputas? Jesús preguntó, ¿qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tenía un espíritu. Traje a mi hijo, a ti que tenía un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y ellos no pudieron, Maestro. Y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Veo que Jesús tenía su carácter, un carácter fuerte. Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Un demonio terrible, desde niño lo tiene atormentando a este joven que para todo el mundo iba a pensar que estaba loco este muchacho. Que tenía epilepsia o que tenía... ¿Sí me explico? Empiezan a ver aquí ya algunos aconteceres de los que nos hemos familiarizado y que se le han puesto nombres también. Entonces, obviamente, pues aquí empezamos a ver ya que Jesús empieza a sanar y dice, ayúdanos, le dice el padre de familia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, el muchacho.
de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Otros puntos fundamentales para poder estar atentos en este proceso de liberación o de reprensión de demonios es el ayuno y la oración. Más adelante vamos a tocar esos dos puntos. Ya vemos 3 puntos aquí que ya tengo identificados, los cuales al final vamos a tocar. Jesús, Marcos 7, para terminar. Vamos a ver si es este Marcos 7, 24-30, creo que ya lo leímos. Ok, Marcos 7, 24-30. Levantándose de ahí fue a la región de Tiro y de Sidón. Fíjense que cuántas regiones iba visitando y en diferentes regiones se aparecían diferentes tipos de demonios. Levantándose de ahí fueron a la región de Tiro y de Sidón y entrando a una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque él quería un momento de tranquilidad, un momento en donde estuviera en la intimidad con Dios, con su Padre, pero no pudo entrar despistando a la gente, sino que la gente se enteró porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer vino, la madre de familia vino delante de él y se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Es decir, no era judía, era griega la mujer. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Es muy fuerte esta declaración. Primero voy a atender al pueblo de Dios, prácticamente le dijo así, y después si sobra algo, pues ya veo que tiene tu hija. Pero se lo dijo en una forma muy, muy fuerte. Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Qué fe de esta señora, qué fe de esta mujer. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, ve. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Qué hermoso, qué bendición. Pero hay elementos muy importantes que estamos analizando hoy y que vamos a darle un último detalle en cada uno. Pero vean cómo Jesús, en su infinita misericordia, con autoridad, con poder, reprendió a los demonios. Jesús nos dio la muestra, Jesús nos dio la muestra y ordenó, nos dio autoridad por medio del Espíritu Santo. Cuando vino Jesús Cristo, Él dijo, todas las cosas que yo he hecho, ustedes las harán. Nos enseñó a orar por los enfermos. Nos enseñó a predicar su evangelio. Nos enseñó a orar por las necesidades. Nos enseñó y nos mostró a reprender demonios. Pero no porque, como les decía, no por nuestra hermosa carita ni por lo que somos, sino por lo que está en nosotros.
Es algo que Dios nos puso. Es algo que Dios ya nos ha puesto en nuestras vidas. Es algo que tenemos, que es el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. El poder ya lo tenemos, que es el Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, nosotros en ese momento recibimos ese poder, esa autoridad que Jesús Cristo tenía y hablaba y decía. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, la cual la tenemos que ocupar para orar por los enfermos. No es tus palabras, no es tu poder, no eres tú. Es el poder que está en ti por medio del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios que está en ti por medio de Dios, que te la ha puesto en tus manos. Por eso es importante conocer la Biblia. Porque por medio de la palabra estaremos nosotros fortalecidos y no hablaremos palabra nuestra, sino la palabra de Dios. Entre más palabra de Dios tengamos en nuestra vida, más palabra de Dios podamos nosotros hablar. Ya no soy yo, sino el que vive en mí, que es Cristo Jesús. Mateo, vamos por favor a Mateo 10. Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. Yo no sé si tú te consideras discípulo. Yo no sé si tú te consideras seguidor de Cristo, pero si tú te consideras seguidor de Cristo, Dios te ha dado esa autoridad, repito, por medio de su Espíritu Santo, para orar por los enfermos, pero también para echar demonios. Incluso, lo primero que está escrito aquí es para echar fuera demonios, para sanar las enfermedades. Y es que hay muchas enfermedades que provienen de demonios que están dentro de las personas. Lo acabamos de ver en la sesión anterior. Espíritus inmundos que gobiernan vidas completas, que muchas veces se le achacan a enfermedades es que es esto, es lo otro, y clínicamente muchas veces no dan con la enfermedad. Clínicamente muchas veces no dan con la enfermedad, pero muchas veces son demonios que están atormentando la vida de las personas. Y es ahí donde tenemos que tener el discernimiento espiritual, es ahí donde tenemos que tener el Espíritu Santo bien activo, bien firme. Estad atentos, estad firmes, porque sabemos que este demonio o esos demonios, hay tipos de demonios en lo que dice Jesucristo, se echan con ayuno y con oración. Ahí mismo el 7 y el 8 dice, en el capítulo 10 de Mateo 7, y dice versículo 7 y 8, y yendo predicando decían, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios, de gracia recibís, dad de gracia. Echar fuera demonios, sanar enfermos, resucitar muertos. O sea, no nada más es ir a orar por el enfermo. No nada más es ir a predicar el evangelio, la salvación en Jesucristo.
No nada más es decirle, Jesús Cristo murió por ti en la cruz y perdonó tus pecados y te va a hacer libre y tendrás vida eterna, sino que le dijo, y vas a orar por los enfermos y vas a sanar y vas a reprender demonios y vas a resucitar muertos. Bueno, ese es otro tema, ese es otro estudio, pero también me quedo como que, y también resucitar muertos. Y pensamos que nada más es predicar el Evangelio. Marcos 16, por favor, acompáñenme. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 y 18. Id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí le pongo así una palomita, ¿no? Buena. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Otra palomita. Mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Estas señales le seguirán. Yo creo, estas señales me seguirán. 2 puntos, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 15, 18 al 18. ¿Usted cree? Estas señales van a estar con usted. ¿Usted cree realmente que es hijo de Dios, que está en los caminos de Dios? Estas señales le seguirán. Pero fíjense, empieza luego también en primer lugar. ¿Por qué no empezó sanarán enfermos? Sino dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Número 1. Hablarán lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ojo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú ya creíste en Jesús Cristo, si tú ya creíste en el Todopoderoso y no te has bautizado, no sé qué estás esperando. Voy a poner un signo de aquí entre paréntesis en este tema. Porque está claro que dice, el que cree tiene que ser bautizado, porque ha creído. No vale tu bautizo de bebé, repito, no vale el bautizo de bebé porque nadie te dijo si creías o no creías. Ahí tus papás te metieron al agua con el Padre. Jesús Cristo fue bautizado a los 30 años. El bautizo tiene que ser consciente. Aquí lo dice. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tienes que ser bautizado si tú crees. El bautizo, repito, cuando era uno bebé, no cuenta. Porque tiene que ser con conciencia. Y estas señales, a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, dice Jesús. Por eso todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Todo lo que pidas al Padre, dice la palabra de Dios, en mi nombre, dice Jesús Cristo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, el Padre se los dará. En el nombre de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús Cristo. Y entonces aquí nos está diciendo, echarán fuera demonios en mi nombre. En el nombre de Jesús, fuera demonio. No son con nuestras fuerzas, no son con nuestros poderes mágicos, no. Es con el poder del Espíritu Santo.
en el nombre. Por eso empezamos con que todos los demonios se postraban ante Jesús Cristo, reconocían el poder de Jesús Cristo. Y por eso en ese nombre de Jesús Cristo reprenderemos demonios y echaremos fuera. Nos enseñó y nos da el mandato. Ir y predicar el Evangelio a todas partes, bautizándonos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando viene a reprender demonios, ahí sí no le entramos, ¿verdad? Tenemos que entrarle. Nos está preparando el Señor. Tenemos que entender que por algo estamos estudiando la palabra de Dios y atendiendo. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar listos. Hechos 8. Hechos capítulo 8. 4:22. Del 4 al 22. Fíjense, ya el libro de Hechos habla sobre el hecho de los discípulos, de los apóstoles, ya que Jesús Cristo se había ido, dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya había pasado Pentecostés, ya estaban trabajando, digamos que en la obra del Señor. Y ellos empezaron a predicar el Evangelio, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Cuáles las señales que hacía? Regresamos otra vez entonces a lo que habíamos leído en Marcos, las señales que era, echaba demonios, sanaba enfermos, ¿verdad? Esas son las señales que le seguían. Aquí está diciendo, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre, ojo en esta parte, pero había un hombre llamado Simón, obviamente no era Pedro, era otro Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le daban atentos, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Quién es el engañador? Satanás, ¿verdad? Ya sabíamos. Durante mucho tiempo con sus artes mágicas les había engañado. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ojo, no dice niños. También creyó Simón, el mago, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Este mago fue alcanzado, fue bautizado y se quedaba maravillado. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de todos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No había muerto la carnalidad de este mago, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
Cuando tú crees, ¿cómo se obtienen las señales? ¿Cómo se obtienen cuando creemos y somos bautizados? Y Dios te da la provisión y Dios te da la unción del Espíritu Santo. No se paga esto. Esto se cree. Pero seguía ahí el mago creyendo. Esta historia es buena. Amén. Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ayer vimos los tipos de espíritus. Espíritu de adivinación. Es que, voy a poner un paréntesis. No, es que sí, lo que me dijo la persona esta sí pasó. Es que me dijo esto y sí, pues sí, porque tiene un espíritu inmundo de adivinación ahí, un demonio. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo. Reconocían el poder de Dios, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volteó y dijo al espíritu inmundo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Wow. No sé si usted se emociona, no sé si usted percibe que lo que podemos tener en nuestras manos, lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, la responsabilidad que tenemos. ¿Verdad que no nada más es ir a la congregación a sentarse, a levantar sus manos? ¿Verdad que no nada más es ir a la congregación a barrer, a abrir y dar la bienvenida? ¿Verdad que no nada más es en su congregación es ir y pasar el alfolí o los sobres para el diezmo? La vida de un cristiano es mucho más. La vida de un cristiano es mucho más que eso. Tenemos que estar preparados, listos. Pero saben una cosa bien importante, tenemos que estar a cuentas con Dios. En todo momento. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar listos. Estad firmes, dice la palabra de Dios en Efesios 6. Estad firmes. Estad pues firmes. Estad bien cimentado en la roca que es Jesucristo. En una vida santa. En una vida de fe. En una vida entregada. En una vida en comunión con Dios. ¿Cuál es esa comunión? ¿Cómo podemos estar en comunión? En oración, en ayuno. Por eso dice, este espíritu inmundo este tipo de espíritu no se reprende más que con ayuno y oración. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar en las manos del Creador. ¿Por qué? Porque nos va a tocar algún día el ir a orar y reprender demonios. No puede decir usted, es que yo no. Es que, repito, la vida en Cristo es algo más.
La vida en Cristo es algo más. Y tiene que estar a cuentas con Dios y tiene que estar alineado con Dios. Su vida espiritual es muy importante. Porque si no pasaría esto, fíjense lo que pasa aquí. Hechos 19. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 20. Hechos 19, 11 al 20. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Somos instrumento de Dios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondió el espíritu malo. Acuérdense que los espíritus, los demonios hablan. Entonces estos cuates llegaron y empezaron a reprender, dice que invocando el nombre de Jesús. Pero respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Y muchos de los que... Ok, hasta ahí. Lo demás también está bueno, porque la gente se dio cuenta. Muchos que no están en los caminos de Dios, que no tienen a Jesucristo como su Padre, como su único y suficiente Salvador, que no tienen la vida santificada, que no están en ese proceso de comunión con Dios. Y aquí lo vemos. Judíos que dijeron, pues que en el nombre de Jesús vamos, mis papás se encargan de exorcizar, pues yo voy a mencionar a Jesús. Y el mismo demonio le dijo a Jesús: claro que lo conozco. Y es más, huyo en el momento. Conozco a Pedro, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que les dio una revolcada este demonio por andar jugándole al santo, por andar jugándole al Hijo de Dios. Y esto no se juega. Esto no se juega así. Esto es serio. Y esto es tomar la parte que te corresponde. Por eso les digo, la vida en Cristo no es fácil. Es emocionante. Es cuando dices: Dios, úsame, pues te está diciendo ¿en qué te va a usar? A los apóstoles, a los discípulos los usó, les dio autoridad. ¿Tú eres discípulo? ¿Tú eres siervo? ¿Realmente eres un siervo de Dios? Dios te está equipando, Dios te quiere preparar para las cosas que vengan. No te asustes. No digas: ay, nanita, y ahora me va a tocar reprender demonios. Y no te asustes, mejor prepárate. Mejor estate firme. Firmes, atentos, firmes en la roca, con ayuno, con oración. ¿Recuerdan a la mujer que dijo: pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos de Dios? Y dijo: por lo que me has dicho, tu hija ha sido, ese demonio la ha liberado.
Porque hay fe. ¿Se acuerdan de la persona que llegó, el padre de familia, y le dijo, mi hijo desde pequeño ha sido atormentado por este demonio? Le dijo, tu fe es lo que va a provocar que esto fluya. La fe en Dios, creer en Dios, pero no nada más creer, porque ¿se acuerdan que llegó y los discípulos no pudieron reprender al demonio? Porque faltaba fe, porque muchos van nada más de expectantes a ver qué va a pasar. La fe es la parte fundamental de esto. Creer que Jesucristo tiene el poder y la autoridad para echar fuera demonios. En uno mismo. Vimos las características en el capítulo pasado. Vimos los tipos de demonios. Probablemente hay todavía uno por ahí que anda queriendo entrar en tu casa, en tu vida, o que no ha salido. Tú tienes toda la autoridad en el nombre de Jesucristo sacar esos demonios. ¿Conoces alguna persona que tenga las características que hemos hablado? Ora por ellos. Ora por ellos. ¿Conoces alguna persona que no puedan los doctores identificar de dónde viene esa enfermedad que está quejando, que está atormentando? Un diagnóstico clínico que no saben qué es lo que tiene. Ha pasado mucho, repito. Nosotros sabemos qué es lo que tiene. Jesús nos dio libertad. Jesús nos trajo libertad. Libertad de ese cautiverio espiritual, de esos demonios que nos estaban atormentando, que nos estaban llevando en una vida de sombra, de muerte, y Dios nos trajo libertad. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hace libres. Gálatas 5:1. Y no estado otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En aquella cruz fue la vida eterna. En aquella cruz nos dio vida eterna. En aquella cruz nos dio el perdón de los pecados. Pero en aquella cruz también nos dio libertad. Porque si realmente hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, Él nos ha hecho libres de todo pecado, libres de toda maldad, libres de todo demonio inmundo que haya querido entrar en nuestras vidas o que estuvo atormentando durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan de aquel endemoniado Garadiano? ¿Se acuerdan de aquel endemoniado? Dice si siguen leyendo esa historia, dice que cuando lo vieron, él estaba ya vestido, limpio, sentado, y todos se asombraban al verlo, decir, pues que no era el loco de los sepulcros, que no era él ese que se lastimaba, y ahora está bien. Y le dijo este hombre, le dijo, Jesús Cristo, tú me has librado de esos demonios, de esa legión. Más de 6,000 demonios estaban dentro de él. Y le dice, dice, ve, llévame contigo. Y le dijo Jesús Cristo, no te puedo llevar, pero prefiero que te quedes para decirles a tu familia lo que he hecho en ti. Y se quedó él predicando lo que Jesús Cristo vino a hacer, que a darnos amor, a darnos paz, a darnos libertad. Él nos libera del cautiverio. Él nos libera de la enfermedad. Él nos libera de la opresión. Él nos da vida y nos da vida eterna. Él es Jesús Cristo y está en ti. Él es Jesús Cristo que a eso ha venido, a darnos paz, a darnos amor. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y les voy a dar otros versículos para que ustedes los puedan estudiar en casa. Gálatas 5:13. Primera de Corintios 6:12. Isaías 61:1. Perdón. Déjame rectificar esa de Isaías. 61.
61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturar de la cárcel. Juan 8, 31 al 32. Primera de Pedro 2:16. Segunda de Corintios 7:1. Primera de Juan 1:7. Dios nos trajo a que seamos libres, libres de todo espíritu inmundo, libres, tenemos libertad en Él. Tenemos que aprovechar, pero también tenemos que ser responsables y atender su llamado. Dios nos ha limpiado. Amén. Dios nos ha limpiado. Ojo, mucha atención en lo que voy a leer a continuación. Mucha atención a lo que voy a leer a continuación. Quiero que ustedes estén muy, muy atentos en la lectura. Lucas 11. Lucas 11. Capítulo 11. Versículo 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrando mora ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El espíritu inmundo sale de nuestras vidas. El espíritu inmundo sale en el nombre de Jesús de nuestras vidas y nosotros nos encargamos de mantener limpia la casa, mantenemos limpio nuestro hogar. Pero ojo, dice, como no haya el espíritu inmundo en donde quedar, dice él, voy a regresar a la que era mi casa. Pero no viene solo, dice que viene con 7 espíritus más. Y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tengan mucho cuidado. Porque si ya el Señor los ha liberado de ese espíritu inmundo, no permitan, no le abran puertas al enemigo. No le den parte al enemigo en sus vidas, para que entre con otros 7 espíritus más y haga de sus vidas cosa terrible. ¿Qué es abrirle las puertas? Vean las características de la clase anterior, del tema anterior, del capítulo anterior. Si ya te libró de la pornografía, ¿qué tienes que estar viendo otra vez pornografía? Tú tienes que mantener una vida santa, una vida ordenada. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar listos, tenemos que estar firmes, vivir una vida en santidad. Si ya te libró de las drogas, ¿qué carambas te tienes que meter otra vez a las drogas?
Ya te libró. Vive la vida libre en Cristo Jesús. Si ya te libró de esa inmundicia que tú vivías, no sé cómo se llame el demonio que te atormentaba, no abras puertas. No te pase lo que al rey Saúl, que fue a buscar a un adivino en lugar de buscar a Dios. Si tienes el problema, busca primero a Dios. Si ya te libró de la idolatría, si ya te libró de esos demonios que estaban en tu casa y que ahora ya entendiste que son demonios que ha puesto el enemigo para que le quiten la honra y la gloria a Dios, y son demonios que han estado durante muchos años en tu vida por tradiciones, y sabes, y ya vimos que esas tradiciones no te dejan nada bueno. Si ya te libró el Señor de esos demonios, ¿qué carambas otra vez regresas con tus ídolos? Porque si ya se fue un demonio y encuentra la casa limpia y tú le abres la puerta, no viene solo, viene con 7 más y te va a porrear. Dice Pedro, primera carta de Pedro 5:8, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A cuál resistid? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estad pues, velad sobrios, estad atentos al adversario, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nomás está buscando a ver quién se despista, quién se duerme, quién se sale de la cobertura de Dios para llegar y atacarlo. Por eso dice, estad velando, estar atentos en oración, en ayuno, buscando de Dios, escudriñando las Escrituras, no jugando a dos amos, sirviéndole solo a Cristo Jesús. Estad pues firmes en la fe. Atentos. Sin temor. Jesucristo no nos vino a traer un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Confiando y sabiendo que Dios está con nosotros. Confiando que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? Si sabemos que el Todopoderoso está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, ¿quién puede hacernos frente? Los demonios huyen cuando saben que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Los demonios huyen cuando saben que el hogar donde nosotros habitamos es gobernado por Dios. Los demonios huyen cuando reconocen a los hijos de Dios. Cuando reconocen a los hijos de Dios, cuando saben que están ellos en línea, cuando saben ellos que nosotros estamos en línea cumpliendo los mandamientos, ahí sí lo reconocen. Y no pasa lo que a los judíos que les dijo, pues a Jesús lo conozco, a Pedro lo conozco, pero a ti no te conozco. Por eso tenemos que estar con la identidad de Cristo en nuestras vidas, viviendo una vida santa, una vida sin temor, una vida sabiendo que Dios está con nosotros. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Isaías 12:2. Salmo 91. ¿De quién temeré? ¿Por qué voy a temer si Dios está conmigo, si estoy cumpliendo sus mandamientos, si me estoy esforzando y siendo valiente, si cada día me esfuerzo? ¿Por qué voy a temer? Porque yo habito en el abrigo del Altísimo. Porque Jehová es mi esperanza, mi castillo, mi Dios en quien confío. Y Él me libra de todas las acechanzas del enemigo, de la mano del cazador, de la peste destructora. Él me libra, aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temeré, porque Dios está conmigo.
No tenemos que tener miedo. Cuando hablen de espíritus, cuando hablen de demonios, no tenemos que tener miedo. Al contrario, con la autoridad que Jesús Cristo nos ha dado en el nombre de Jesús, te vas en el nombre de Jesús ahora. Esa es la autoridad que tenemos, la confianza de que Dios está con nosotros. Por eso es importante estar a cuentas. Amén. Aleluya. Lo que Dios nos está diciendo es: no temas, te he dado autoridad ante los demonios, te he dado poder ante esos demonios. Dice la palabra de Dios: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. ¿Tienes demonios en tu casa? ¿Tienes ídolos en tu casa? ¿Tienes imágenes? ¿Tienes dijes de la buena suerte? ¿Tienes pirámides? Es momento de que los destruyas en el nombre de Jesús. Es momento que los acabes, que los saques de tu casa en el nombre de Jesús. Es tiempo. Es tiempo de transformar tu vida. Es tiempo de dejar a un lado los demonios y seguir a Cristo realmente. Es tiempo de cambiar tu vida. ¿Tienes problemas de adicción? Es tiempo de abandonarte a los brazos de Cristo en el nombre de Jesús. Si no has visto los demás capítulos, yo te recomiendo que veas esta serie 1, 2, 3 y esta cuarta, para que sepas de qué estamos hablando. Pero si tú ya sabes de qué estamos hablando, es tiempo. No pierdas el tiempo, no vivas más con tus demonios, que ni son tuyos, pero te los has acogido, los has apapachado durante muchos años. Eso no te pertenece. Dios te quiere libre, Dios te hizo libre por medio de Jesús Cristo. Dios te hizo libre, Dios te dio vida eterna. Y terminamos con Efesios. Efesios 6. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes o gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están buscando lastimar, que están buscando herir en las regiones celestes. Por tanto, toma todos la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podráis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estad firmes en la roca. El escudo de la fe. Vamos a apagar esos dardos que vienen a querernos atormentar, porque creemos quién está con nosotros. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Estar en comunión constante con Dios. Y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amada familia, tenemos que ponernos la armadura
de Jehová de los ejércitos. Estad firmes, convencidos de que Dios está con nosotros, de que Dios es el Todopoderoso, de que Dios tiene la autoridad para echar afuera todos esos demonios, de que Dios nos dio la autoridad. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos discípulos de Dios y como tal tenemos que actuar. Familia, yo les invito a que estemos meditando en esta palabra, en este tema, y quiero hacer una oración para finalizar. Quiero hacer una oración con todos ustedes. Sé que muchas veces el hablar de esto no es fácil, sé que muchas veces cuando nos lo presentan, nos presentan de otra manera, pero escrito está. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer nuestro trabajo como siervos, como hijos de Dios. Y quiero hacer una oración por cada uno de ustedes, dando gracias a Dios primeramente, porque nos ha permitido terminar una serie, pues no complicada, una serie fuerte, pero de gran bendición. Una serie que nos enseña, que nos instruye, una serie que nos da fortaleza para seguir adelante en algunos caminos que no conocíamos. Una serie que nos libera, que nos muestra, que nos dice en qué hemos estado fallando y qué es lo que hemos estado haciendo y a quién le hemos permitido entrar a nuestros hogares. Por medio de la computadora, por medio de nuestro móvil, por medio de la televisión, por medio de nuestros labios, por nuestro actuar. Y es tiempo de decir no más esos espíritus inmundos en nuestros hogares. Que el Espíritu Santo les dé revelación, que el Espíritu Santo les redarguya al momento de saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que el Espíritu Santo les dé, que les ponga atentos, esas antenitas de atentos, que estén percibiendo en ese momento las cosas que se están manejando en una forma que no les corresponde a Dios, que no es correspondiente a Dios, y que ustedes se den cuenta qué es lo que está siendo usado por el enemigo. Atentos, firmes. Y permítanme orar. Y antes de orar yo quiero leerlos. Si algún comentario hay, favor de recordar cómo se hace el ayuno, porque hay el de Daniel. Ok, ese del ayuno, los vamos a tener un estudio del ayuno, ¿sí? Para que sea más profundo. Si hay ayunos, yo con mucho gusto lo comento más adelante. ¿Algún comentario? Firmes y adelante, amén. ¿Algún otro comentario? Ok, nada más también antes de terminar el capítulo, el capítulo de esta sesión. Recordarles mañana sábado tenemos preguntas y respuestas. Ahí vamos a poder preguntar todo lo referente a este tema que terminamos hoy, esta miniserie, y con mucho gusto atenderemos. Tengo por ahí ya 2-3 preguntas que me hicieron, que las vamos a contestar mañana. Muchas dudas hay referente a esto todavía. Mañana podemos contestarlas con mucho gusto. Y bueno, pues vamos a orar y a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, que nos permite, Señor, el poder estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús Cristo, te pido, Señor, que tomes el control absoluto y la autoridad en mi vida. Ayúdame a entender tu palabra.
Ayúdame, Señor, a comprender, Señor, tus caminos. Ayúdame, Señor, a serte fiel, a servirte, Señor, a honrarte y adorarte solo a ti, Señor. Amado mío, muéstrame, Señor, cuáles son los caminos que he tomado equivocadamente. Redarguye, que tu espíritu redarguye en mí. Muéstrame, Señor, qué cosas hay en mi vida que he permitido que entre el enemigo a atormentar a mi familia, a atormentar mi salud, a atormentar mi vida. Perdóname, Señor. Te pido perdón porque no conocía muchas cosas, Señor. Pero a partir de esto, Señor, de ver y escudriñar tu palabra, tú me has mostrado lo que debo de quitar, lo que debo de cambiar, lo que debo de sacar de raíz. Perdóname, Señor, el haberte ofendido muchos años, pero solamente quiero servirte a ti. Y con esa autoridad me acerco, Señor, para pedirte que me des poder, que me des fuerza. Con esa autoridad que me has dado, Señor, con esa autoridad yo derribaré en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que haya contra mí. Y echaré fuera todo espíritu inmundo que quiera gobernarme o que me haya gobernado durante muchos años. En el nombre de Jesús lo echo fuera de mi vida. Ahora entiendo, Señor, que tú me has dado un espíritu de poder y de dominio propio. Ya no tengo temor. No tengo temor porque sé que tú estás conmigo. No tengo temor porque Jehová de los ejércitos está en mí. Y si está conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Vendrán enemigos a querer derribarme por un camino, pero por 7 saldrán huyendo. Amado mío, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a caminar en tus estatutos y en tus mandamientos. Ayúdame a caminar en santidad. Por mi parte, yo te buscaré todos los días de mi vida. Sé que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. Me abrazo a ti, Señor, porque tú eres mi Padre, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi pronto auxilio. Me pongo la armadura de Jehová de los ejércitos. La fe no faltará. La salvación en mi mente constante estará. Tu evangelio lo viviré. Tu palabra estará como defensa, Señor, ante las acechanzas del enemigo. Y en justicia viviré, orando y velando en todo tiempo, firmes en Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén, amén y amén. Familia hermosa, que Dios les bendiga. Que pasen una excelente mañana. Yo espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que pues lo usemos, estemos atentos a lo que Dios quiere. Cuídense mucho. Yo sé que hay muchas preguntas. Mañana contestamos todas las preguntas. Mañana es sábado de preguntas y respuestas. Mañana contestamos muchas. Ya tengo yo muchas preguntas, pero más las que hoy se acumulen, mañana las contestaremos. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tenga de ustedes misericordia, benevolencia, los mire benignamente y les dé paz. Shalom, en el nombre que es sobre todo nombre,
Jesucristo. Mi nombre es Sergio Sanz, pastor del Centro Cristiano El Fuego de Su Gloria, que estamos transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México, para todos ustedes. Que pasen un excelente día y ponemos este día en las manos del Creador, en las manos del Todopoderoso. Escucharemos el shofar al terminar esta transmisión. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Hasta luego.